Deja que se rían. Ese es el título del mensaje de hoy. Vamos al libro de Génesis 18. 9 al 15. Vamos a meditar en esta mañana en la historia de Abraham y de Sara, donde yo descubro a dos personas con un anhelo ferviente en el corazón. Vamos a leer un poquito. Dice Génesis 18, del 9 al 15. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Presten atención a esta historia porque hay detalles que a veces se nos pasan y es fantástico. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Antes no había casas, vivían en tiendas. Y la tienda literalmente era como una especie de gazebo. Así, para ustedes se den una idea, así eran las casas, las mansiones. Era una tienda. Versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti. El que está hablando acá es Dios. Le está hablando a Abraham. Y le dice: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Fíjate ese detalle que a veces en la lectura lo pasamos rapidito. Dios estaba en el living de la tienda hablando con Abraham. ¿Y dónde estaba Sara? Después dice que no son chusmas. ¿Viste lo que es la Biblia? Es descarnada. Yo siempre digo que es descarnada, que describe con punto y coma, no se guarda nada. Estaba Dios hablando con Abraham, contándole cuáles eran los próximos pasos a dar, y ella estaba ahí con la orejita pegada. A ver qué está diciendo Dios. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 12. ¿Qué hizo? Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios no se le pasa una, y puede estar acá y a la vez está enterado de lo que está sucediendo acá y lo que está sucediendo allá. ¿Sí? Entonces Dios le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo que ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo ¿qué? Miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Deja que se rían. Dos personas se encuentran acá, sin contar a Dios, que tenían un anhelo enorme. ¿Cuál era ese anhelo? Tener un hijo, ser padres. Por circunstancias de la vida, ellos no habían podido alcanzar ese sueño, esa meta, ese proyecto. No habían podido lograrlo. El tiempo había pasado y no habían podido concretar esto. Y lo que me llama la atención, y que es muy parte de nuestra vida también, es que Dios empieza a tratar con Abraham. ¿Por qué razón? Porque primero Dios, antes de darte algo, necesita trabajar en tu vida. Necesita tratar con vos. Y mientras trata con vos, bien digo, también trata con los que están a tu alrededor. ¿Sí? Dios viene a este hombre desesperado que lo único que quería era tener un hijo. Se encontraba con una serie de dificultades, su mujer era estéril, no podía tener hijos. Y entonces, ¿qué hace Dios? Viene, se pone a charlar con Abraham y le dice: mirá, al tiempo que yo te voy a indicar, voy a volver y tu señora va a tener un hijo. Es decir, todo eso que vos estabas esperando lo vas a recibir. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con Sara cuando escucha lo que Dios está hablando con su esposo? ¿Qué sucedió? Se largó a reír. Se largó a reír. ¿Por qué razón? Porque ella creía que ya no era posible.
Porque ella, al igual que mucha gente alrededor tuyo, cuando Dios vino y te dijo algo, se rió porque pensaba que ya no había posibilidades con vos. Entonces, ¿qué hace Dios? La ve que está pegadita ahí detrás de la tela, la ve que está escondida ahí, tratando de investigar qué era lo que estaba pasando, y viene y le dice a Abraham, ¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Esa risa inicial de Sara era una risa de incredulidad. Se reía de incredulidad. No puede ser que Dios nos diga esto. Sara, riéndose de una promesa que Dios le hace a su propio esposo. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cuánta gente se ha reído, se ha burlado de tus sueños? Y cuando Dios vino y te dijo, yo te voy a bendecir igual, dijo, a vos. A vos. Dios te va a bendecir a vos. Nada. Estoy seguro que has tenido a lo largo de tu vida gente que se ha reído de tus sueños, de tus proyectos, de aquellas cosas que alguna vez dijiste, yo quiero lograr esto. Y Dios vino y te dijo, te voy a bendecir con esto. Pero hubo gente que escuchó y dijo, no, esto debe ser un chiste de parte de Dios. No, puede ser que vos seas bendecido con esto. ¿Te pasó o no de tener gente así? Todos hemos tenido gente así. Todos hemos tenido alguna Sara a nuestro alrededor que inicialmente se ha reído de aquello que Dios nos ha dicho. Dios no te va a bendecir, Dios no va a hacer eso, es imposible, Dios no te puede dar lo que estás esperando. ¿Sí? Eso le ocurrió a Abraham con su mujer. A veces la gente que se burla de nuestros sueños no está en la otra cuadra, a veces está cerca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién le abrimos el corazón respecto de nuestros sueños. Tenemos que tener mucho cuidado a quién vamos a contarle lo que deseamos alcanzar. No toda la gente te va a decir, dale, voy a orar por vos. Hay gente que va a orar en contra tuya para que vos nunca llegues a lograr lo que Dios te ha prometido o lo que vos deseas alcanzar. Guarda a quién le abrís tu corazón. Guarda. Porque a veces miramos caras, como dice el dicho, caras vemos, cristianos no sabemos. Y a veces vamos a contarle a alguien que lo único que hace es celar, envidiar, hablar mal, criticar, decir que vos no tenés capacidad para lograrlo, decir que es imposible que vos algún día logres algo importante, porque según ellos, según su óptica, vos no estás capacitado para semejante situación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién podemos abrirle el corazón, a quién buscamos. Vos imaginate que el tiempo pasaba y este matrimonio no lograba consumar su sueño más anhelado. Pasaba el tiempo y ellos se encontraban en la misma historia, frustrados, deprimidos, bajoneados. ¿Por qué? Porque no lograban lo que más deseaban. Tenían de todo, eran millonarios. La Biblia dice que Abraham era riquísimo en ganado, en oro y en plata. O sea, no tenía necesidad de nada. No solamente podía tener un hijo, o podría haber tenido un hijo, sino que podría haber tenido muchísimo. Pero el tipo decía, uno, no le pido a Dios 10, 100, uno. Y Dios, antes de dárselo, empezó a trabajar en su corazón. ¿Por qué? Porque muy probablemente eso que Dios te vaya a dar en algún momento, también en algún otro momento te lo vuelva a pedir. Cuando Dios te bendice con algo, Dios te bendice para que lo disfrutes, pero Dios también quiere saber si eso que Él te da, Él te lo puede volver a pedir. ¿Para qué? Para que Él lo use como Él quiere. Ejemplo, Dios nos da hijos, pero no son nuestros. Nuestra tarea es prepararlos para que salgan a la vida y reflejen la gloria de Dios. Pero cómo Dios va a disponer de ellos, solo Dios lo sabe. Entonces, antes de darte algo, Dios trabaja en tu corazón. ¿Estarás dispuesto a dármelo? Si yo te doy esto en el momento en que te lo pida, ¿estarás dispuesto a dármelo? Porque si no vas a entrar en un conflicto.
No, esto es mío. Viste que hay gente que se adueña de las cosas, esto es mío, no me lo toque. ¿Quién te lo dio? Dios. Entonces, cuando Dios te da algo, Dios quiere saber antes de dártelo. Si yo te lo pido, ¿puedo contar con eso? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora, imagínate la desesperación en estos dos personajes. La desesperación, ver que el tiempo pasaba y que no lograban nada. ¿Y qué va a hacer de esto? Esto que hemos construido, ¿a quién se lo vamos a dejar? Seguramente va a venir nuestro esclavo, porque en ese tiempo había esclavos, siervos, y se va a quedar con todo lo que es nuestro. Entonces, esto acrecentaba la desesperación de Abraham y de Sara. Ahora, cuando hay frustración en nuestro corazón, cuando hay desesperación, tenemos que tener mucho cuidado porque pueden ser malos consejeros. La desesperación muchas veces es una pésima consejera, porque te lleva a buscar atajos, caminos alternativos. Dios le había dicho a Abraham, yo te daré el hijo, yo te lo voy a dar. ¿Qué hizo este hombre cuando entró en desesperación? Salió a buscar un camino alternativo. Y dijo, bueno, quizá Dios está esperando que yo lo ayude un poquito. Y terminó en un conflicto. ¿Sí? Viene la mujer, esta que tenía la oreja pegada ahí a la tela, y le dice, Abraham, ¿por qué no buscas mejor pasar una noche de pasión con la esclava? Y quizá en una de esas, por ahí venga la respuesta. Y este dijo, amén, gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué revelación que tuvo esta mujer! Incrédula y todo, pero... Y entonces este no dijo, voy a orar. No, agarró y fue. Y al tercer día, y después de un tiempo, apareció, ¿cómo se llama el hijo de Abraham? Ismael. Tenemos los líos que tenemos en el mundo, en el Medio Oriente, por este, que no pensó, que no midió, que no buscó la voluntad de Dios, que se apartó por un momento de la voluntad de Dios, porque él pensó que tenía que ayudar. Igualito a vos y a mí. ¿Viste cuando pasa el tiempo y las respuestas de Dios no llegan? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hacer algo porque lo tenemos que ayudar a Dios. Y después metemos la pata y después estamos llorando por los rincones, pidiéndole a Dios que nos saque de esas situaciones en las que solitos nos metimos. Yo no te dije que hicieras eso. Yo no te hablé de que tenías que hacer eso. Y entonces, como queremos ayudar a Dios para que la promesa se acelere y el tiempo llegue rápido, el tiempo de la bendición nos alcance rápido, metemos la pata, tomamos malas decisiones porque la desesperación es mala consejera. ¿Sí? Entonces, obviamente que hay problemas después. Hasta el día de hoy convivimos con esas malas decisiones. ¿Dios nos perdona cuando tomamos malas decisiones, sí o no? ¿Sí o no? Ahora, no siempre nos libra de las consecuencias. Claro que Dios nos perdona. Cuando vamos a Él a arrepentir y le decimos, Señor, perdoname porque me aparté de lo que vos me habías hablado. Perdoname. Ahora, Dios no siempre quita las consecuencias. Después hay que convivir con Ismael. Yo te hablé, te dije que yo me iba a encargar de bendecirte. No tenías que hacer nada más que esperar. Y en todo caso, trabajar, pero no con la esclava, con tu señora. Entonces, ¿qué hace Abraham? Provoca el nacimiento de Ismael. Yo te pregunto a vos y a mí, mientras estamos compartiendo la palabra, ¿cuántos Ismaeles hemos dado a luz a lo largo de nuestra vida con los que tenemos que lidiar hasta el día de hoy? ¿Cuántas metidas de pata hemos tenido a lo largo de nuestra vida con las que hoy estamos lidiando y decimos, Dios, librame de esto? Y Dios te dice, yo te perdoné, pero ahora vas a tener que convivir con Ismael, te guste o no te guste. Porque si hubiésemos hecho caso a la voz de Dios, Ismael no tendría que haber nacido.
ese problema, esa dificultad no tendría que haber nacido. ¿Sabés cuántas veces esto lo vemos periódicamente cuando hablas con la gente y la gente siente que resolvió la vida y en realidad lo único que hizo fue poner un parche? Los parches te sacan del apuro, pero no te resuelven el problema definitivamente. Y hay gente que se ha pasado la vida poniendo parches. ¿Por qué? Porque no quiere tomar el toro por las astas y decir, basta, cortamos con esto definitivamente y dejamos de vivir parchando nuestra vida o emparchando nuestra vida. Hablamos con gente semana a semana. Esto es lo que Dios dice que tenés que hacer. Ah, buenísimo. 2 días le dura la emoción. Al tercer día están de vuelta como el chancho haciendo la chanchada. Es lo mismo. Y vos decís, ¿para qué me haces perder tiempo? Vení y decime, no me interesa o no me digas nada. Seguí tu vida. Porque después volvés peor que antes. No es que volvés igual, volvés peor. Entonces tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Porque después hay que convivir con las consecuencias de ellas. Dios nos va a perdonar siempre. Porque Él nos ama y porque cuando volvemos arrepentidos a Él, Él nos perdona, nos recibe, no nos desecha. El que a mí viene dice, no le echo fuera. Pero las consecuencias no siempre serán quitadas. ¿Sí? Esto es así. Hasta el día de hoy existe Ismael. ¿Por qué razón? Porque hubo un hombre que no supo esperar en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Cuidado con las decisiones que tomamos. Ellos desarrollaron sus propios planes y descartaron por un momento los planes de Dios. Descartaron los planes de Dios. Y Dios les había dicho, al tiempo señalado de la vida, volveré a ti y a tu mujer, tendrá un hijo. Al tiempo señalado de la vida, volveré a ti y tu mujer tendrá un hijo. Decí conmigo, tengo que renunciar a mis planes para experimentar y vivir sus planes. Amén. Los planes de Dios, nosotros decimos que son perfectos y son mejores que los nuestros. Ahora, muchas veces no queremos renunciar a nuestros planes. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, ok, elegí. Yo tengo planes mejores para tu vida. Tengo planes espectaculares. Mis pensamientos no son los tuyos, mis caminos no son los tuyos. Ahora elegí. ¿Qué querés hacer? Y Señor, yo quiero que vos me uses. Yo quiero que vos me bendigas. Perfecto. Aprendí a esperar el tiempo de la vida. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para cada cosa. ¿Sí? Amén. Entonces, cuando vos renuncias a los planes, a tus propios planes, Dios empieza a darte los de Él. Y los planes de Él no se comparan en nada a los nuestros. ¿Sí? No se comparan en nada a los nuestros. Por eso hay gente que cuando Dios la llama empieza a poner argumentos. Dice, no, primero quiero esto, primero quiero esto. Una vez que ya tenga mi mundito resuelto, recién ahí dice, sí, ahora sí Dios. Ahora sí avanzamos. Y Dios dice, no funciona así. No funciona así. Esos son tus planes. Esos son tus planes. ¿Sabés que la gente a la que Dios llamó en toda la Biblia eran personas que no tenían la vida resuelta en términos humanos? Muchos de ellos tenían un montón de debilidades que a cualquiera de nosotros nos avergonzaría. Sin embargo, la Biblia los dejó registraditos. Acá vemos una chumbita. Era ella nomás, eso murió ahí con ella, nació y murió en el momento, eso no pasa hoy. Nadie pone la copa, ¿viste? La copa, una nueva, avanza toda la tecnología, pone la copita. Pero esos eran los planes de ellos y Dios empezó a decidir hasta dónde iba a ir con ellos. Dios no se retracta de sus planes. Los planes de Dios para tu vida y la mía, aun cuando nos hayamos equivocado muchísimo, siguen vigentes. Ahora, nuestra mochila puede que pese más.
puede que tengamos que seguir el resto del camino con cosas que en nuestra mochila no debieran estar. ¿Estoy diciendo claro lo que digo? ¿Se va entendiendo? Decí conmigo, Dios se quiere glorificar en mis imposibles, haciendo lo posible. Amén. Dios se quiere glorificar en mis imposibles, en los tuyos también. La Biblia no ha cambiado, la Biblia y Dios no han cambiado. Y lo que funcionó en una generación funciona para la otra generación también. Entonces vos y yo no podemos pensar que, bueno, los milagros ya no ocurren. Eso es incredulidad total, es lo que el diablo quiere hacerle creer a la iglesia por estos días. Por eso hay mucha gente que frente a situaciones como las que nos toca vivir se deprimen. Porque dicen, no, porque Dios ya no escucha. No, Dios sigue escuchando. ¿No te escuchó hoy? Andá mañana de vuelta a golpearte la puerta, como la parábola de la viuda y el juez injusto. O juez justo. Injusto era, ¿no? Que la persistencia de esa mujer logró que el juez la escuchara, la atendiera, la recibiera. No recibiste respuesta hoy, volvé mañana a golpear. Señor, acá estoy. Porque eso es lo que Dios quiere. Gente persistente, perseverante. No gente que se deprime y abandona la primera del cambio. Gente que permanece, gente que va para adelante, gente que dice, Señor, si la Biblia me dice, si tu palabra me dice que vos sos Dios de imposible, yo lo creo. Y si tengo un imposible, voy a declarar que vos lo vas a hacer posible. No importa el tiempo que pase. Dios le dijo a Abraham al tiempo señalado de la vida. ¿Cuál es el tiempo señalado de la vida? 9 meses. El tiempo señalado en la vida para Sara eran 9 meses. En 9 meses, si la cosa no cambió, todo cambió, el mundo después, estamos en un mundo alocado. Si no cambió, los nacimientos se producen a los 9 meses todavía. Yo hace, ¿cuánto? 13 años, 12, que ya no sé de esas cosas. Así que imagínate. Si no ha cambiado la onda, creo que todavía siguen naciendo los chicos a los 9 meses, ¿no? Algunos antes, claro, pero mínimo, digo, máximo, 9 meses, ¿no? Digo bien, vos que estás en el tema. 9 meses. Dios te está diciendo, al tiempo señalado de la vida, volveré a ti y tu mujer va a tener un hijo. Y la otra que estaba con la oreja ahí, con la antena de identidad conectada a la antena, dijo, ¿cómo puede ser? ¿Qué está diciendo Dios? Sí, aunque vos no lo creas, y yo declaro esta palabra sobre tu vida, dentro de 9 meses vas a abrazar una gran bendición. No soy profeta, pero digo siempre, la Biblia por algo habla, y todo en la Biblia tiene un sentido. Cuando nosotros nos metemos dentro del espíritu profético, la palabra profética más segura, algo ocurre. 9 meses, le dijo Dios a Sara y a Abraham, en 9 meses ustedes van a tener lo que tanto estuvieron esperando por años. Y mirá si terminás el año con eso que Dios prometió darte o que le estás pidiendo a Dios, abrazándolo en diciembre, brindando y diciendo, mira, acá está Isaquito. No sea Ismael. Por favor, que no sea Ismael, guarda. Porque después, cantando a Gardel, a llorar al campito. No, que sea Isaac. ¿Sí? Amén. En un tiempo de 9 meses, ellos iban a saltar de felicidad. Dejá que hoy se rían los que se burlan de tus sueños y de tus proyectos. Déjalos. De acá a un tiempo, al tiempo señalado de la vida, vos vas a poder decirle, mirá, esto era por lo que vos te reías aquella vez, ¿te acordás? Pero como no tengo rencor, también lo comparto con vos. Porque Dios nos bendice para bendecir a otros. ¿Sí? Amén. Tenemos que ajustarnos a los planes de Dios. Si Dios prometió que nos va a bendecir este año, vamos a caminar en esa palabra. No hagamos locuras. ¿Qué significa hacer locuras? Movernos fuera de la palabra que Dios nos dio. Si Dios dijo, lo voy a hacer yo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Quédate ahí, caminar sobre mi palabra, no te muevas ni a derecha ni a izquierda, no te muevas. Pero quiero hacer esto, no te muevas. Caminá sobre esa palabra. Cuando te levantes en la mañana, declarala, confesala. En 9 meses Dios me va a bendecir. ¡Ay, qué emoción, ay, qué alegría!
¿Cuánto falta? 8 meses. ¡Ay, qué emoción, qué felicidad, qué alegría! ¿Cuánto falta? 7 meses. ¡Ay, ya falta un poquito! Pero no te muevas fuera de esa palabra, porque si no, van a ser Ismael. Y después hay que convivir con Ismael. ¿Sí? 3 errores que cometieron Sara y Abraham, que suelen ser los mismos que cometemos nosotros. Número 1, consideraron sus posibilidades naturales. Mirá lo que dice el versículo 11 de Génesis. Génesis 18, versículo 11. Dice, ¿cómo eran ellos? Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, por donde ellos miraban, encontraban un imposible. Por donde ellos miraran, iban a encontrar que en lo natural todo estaba al revés de lo que ellos hubieran deseado. Era imposible. Por eso Sara se rió como se rió. ¿Cómo puede ser que Dios a esta edad, después de todo lo que hemos transitado y después de todas las cosas que hemos vivido y después de todo este tiempo, venga y nos prometa un hijo? ¿Cómo puede ser? No, es imposible. Todo el tiempo ellos miraban y encontraban un problema en lo natural, una dificultad, una barrera. ¿Sí? Ahora, cuando vos mirás tu billetera, ¿no encontrás una dificultad en lo natural? Por ejemplo, vos decís, quiero lograr esto. Lo hablábamos un poco el jueves. Tengo una visión grande, tengo una visión gigante, pero miro la billetera y encuentro lo imposible. Porque ese sueño, ese proyecto, ese anhelo, no sale de 2 manos. La billetera te está diciendo no se puede. Entonces en lo natural vos encontrás una barrera y empezás a moverte por esa barrera que en lo natural te dice es imposible. No podés, porque mirá la billetera, no tenés los recursos para llevarlo adelante. Entonces, ¿sabés qué es lo que hay que hacer? En el nombre de Jesús, ¿qué tienes que hacer? Romper la limitación. Romper la limitación. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Al tiempo señalado de la vida, volveré a ti. Y lo que tanto esperabas, te lo voy a dar. Hay que romper las limitaciones. Hay que romper las limitaciones. Mamón no puede determinar hasta dónde Dios te puede llegar a bendecir. El gran conflicto que nosotros tenemos es que empezamos a perder de vista lo que Dios prometió hacer. Por mucho que nosotros nos esforcemos, si Dios no interviene, es imposible que algo cambie. Eso lo tenemos que meter en nuestra cabecita. Por muy buenos que seamos en algo, si Dios no bendice nuestra vida, entonces no va a suceder absolutamente nada. Salomón dijo, no es de los más ligeros la carrera. No se trata de nuestra habilidad, de nuestra capacidad. Somos demasiado limitados. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene y te dice, yo te voy a dar el hijo. Yo voy a hacer que tu imposible sea posible. Soy yo. Y ese es el problema que tenemos. Entonces tenemos que revisar qué es lo que estamos creyendo. Si vemos a nuestro alrededor todo lo natural, difícil, complicado, es lo normal. Porque este mundo natural necesita ser gobernado, por lo menos nuestra vida, para vivir mejor, por lo sobrenatural de Dios. Lo que está por encima de la forma natural de operar. ¿Sí?
¿Cómo haces para que un matrimonio a esa edad tuviera un hijo? ¿Cómo haces? Era imposible, literalmente. Si Dios no le daba la capacidad de lograrlo, no lo iban a lograr. ¿Cómo haces para que ciertas cosas en esta altura de tu vida puedan ser realidades? Yo sé que hay sueños y hay proyectos que cada uno de nosotros tiene y que no se anima por ahí a contar, que los tiene muy en su corazón. ¿Cómo vas a hacer para lograrlo? Si Dios no te da la capacidad, no te da los recursos, si Dios no te provee lo que solamente Él puede proveer, ¿cómo vas a hacer? Es imposible. Pero Dios viene y habla. Dice, el tiempo señalado de la vida, yo vendré a ti y te daré lo que estás esperando. Así que prepárense, los que creen, prepárense. Los que no creen, salgan a parchar el billete. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Ahí viene el problema mayúsculo para muchos que dicen tener fe en Dios. Hay mucha gente que dice, yo tengo fe en Dios, pero miran a su alrededor y ven cero posibilidades de algo. Mucha gente dice, no, yo quiero emprender esto, pero estoy esperando tener esto, tener esto, tener esto, tener esto, tener esto, tener esto, tener esto. Cuando tuvieron todo eso se les fue la vida. Y si en lugar de esperar tener esto, tener esto, tener esto, tener esto, tener esto, emprendés, empezás a caminar con lo que tenés hoy, y si en lugar de esperar tener resuelta la vida, empezás a decir a partir de hoy camino sobre la palabra de Dios, y los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia van a recibir las añadiduras, ¿por qué no probamos diferente? ¿Por qué no intentamos de otra manera? Cada vez que veas tus posibilidades naturales te vas a deprimir. En lo que quieras progresar, en lo que quieras lograr, cada vez que veas tus posibilidades naturales te vas a deprimir. ¿Por qué razón? Porque siempre te vas a dar cuenta que te faltan 5 para el peso. Y ahora me falta esto. Voy a esperar a tenerlo para seguir. Cuando lograste eso te das cuenta que te falta otra cosa. En lo natural, ellos miraron lo natural, miraron lo físico, miraron lo externo y llegaron a una sola conclusión. Negativa, por supuesto, y revestida de incredulidad. ¿Cuál es? No se puede. Es imposible. Jamás lo lograremos. O te lo voy a achicar un poquito. No puedo. Es imposible. Jamás lo voy a lograr. ¿Alguna vez dijiste esas palabras? No se puede. Es más liberador cuando vos decís no se puede, ¿no? Porque es como que metés a toda la bolsa, a toda la gente en la bolsa. Ahora, decir no puedo, no sé, no lo voy a lograr nunca. Esa es una palabra que está revestida de fe, negativa. Por eso hay gente que nunca progresa en la vida. Y cuando hablo de progresar no estoy hablando de que te vas a hacer millonario, no, progresar, avanzar, crecer, lograr objetivos, esto. ¿Por qué? Porque siempre está mirando lo natural. Siempre está mirando lo natural. Y la prosperidad que Dios quiere traer a nuestra vida es integral. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, tu espíritu, alma y cuerpo. Amén. Ellos miraban por todos lados y encontraban que era imposible que eso sucediera. Ahora, Dios les dijo, mírense a ustedes, miren lo que tienen. ¿Dios les dijo algo así? En ningún momento. Porque Dios, cuando te pide que hagas algo, Dios está informado de cuál es tu situación real. Dios lo único que espera de vos y de mí es obediencia a lo que Él nos dice. La obediencia es el pavimento, lo que pavimenta nuestro camino a la concreción de las promesas de Dios. La obediencia es el camino que vos y yo tenemos que transitar para lograr todo aquello que Dios nos ha prometido. Si vos no sos una persona obediente, si no podemos obedecer lo que Dios nos está diciendo, entonces no le pidamos a Dios que Él cumpla sus promesas.
Vamos a tener un problema siempre y cuando nosotros intentemos hacer nuestra propia voluntad. Vamos a tener problemas. ¿Sí? Dios no te pide que uses tu razonamiento para ver qué es lo que vos podés hacer. Dios te pide que creas. Dios te pide que creas. Dios no te pide que te pongas a pensar y a diagramar cómo vas a hacer para lograr tener esa bendición. Dios sabía cuál era la dificultad que este matrimonio estaba enfrentando. Dios lo sabía, porque Dios está informado de tu situación y de la mía. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios viene y te da una palabra, le dice, al tiempo señalado de la vida, ustedes van a ser padres. 9 meses. ¿Dios no sabía cuál era el problema en la vida de Sara? Sí que lo sabía. ¿El problema en la vida de Abraham? Sí que lo sabía. Sin embargo, Dios lo único que hace es dar la palabra. La fe viene por oír la palabra. Entonces, cuando yo escucho la palabra, dice la palabra de Dios en Romanos que la fe viene por oír la palabra. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Entonces, el mismo que me da la palabra es el mismo que origina fe en mí. Lo único que Dios me pide es creer. Y como Él es la fe, Jesús es el autor y consumador de la fe, sembró el Padre en mí una semillita de mostaza que se llama fe. Entonces, cuando la fe se conecta con la fe, algo pasa. ¿Se dan cuenta cómo se cierra el círculo virtuoso? La fe se conecta con la semillita de mostaza, que es fe. Escucho fe, la fe se despierta. Creo que un milagro es posible. Cuando Dios ve que yo creo, entonces el autor y consumador trae a luz la bendición. Dios no te pide otra cosa, cree. La cosa está complicada, estás pasando un tiempo mal en alguna área de tu vida, cree que Dios puede hacer la diferencia, cree. Pero que hoy cantábamos va a llover, pero mira el sol que hay. Cree que va a llover. Pero lo que pasa es que estás razonando, tenés que quemar tus argumentos humanos, tus opiniones, a Dios no le importa. Dios lo único que le dijo a Abraham es, al tiempo señalado de la vida, Abraham, tu mujer tendrá un hijo. Tu mujer le dijo, no la esclava. Que Dios es puntual y es preciso. ¿Se dan cuenta que erramos cuando no prestamos atención a lo que Dios nos habla? Dios es preciso, le dijo, tu mujer tendrá un hijo. Entonces, ¿por qué carancho te fuiste a acostar con la esclava? Es que yo quería tener un hijo. Ya sé, pero yo te dije que era con tu mujer, no con la otra. Yo te dije que esperaras acá, no de este lado. Erramos porque no escuchamos cuando Dios nos habla. Nosotros creemos que sabemos más que Dios, entonces le damos órdenes a Dios. Mira, Dios, la verdad es que las promesas se van a hacer, yo creo vos, pero déjame que te ayude un poquito. Si Dios te dijo que va a hacer algo este año en tu vida, lo único que tenemos que hacer, es caminar en obediencia a esa palabra. No te muevas. No te muevas. Porque vas a perder el fruto de esa bendición. Palabra trae una experiencia. El desarrollo de esa experiencia conforme a la palabra trae una bendición. Voy a escribir un libro con esa temática. Cada palabra que Dios te da trae en sí misma el desarrollo de una experiencia, ¿no? Y en el desarrollo de esa experiencia, en la práctica de esa palabra, ¿sabes qué hay? Una bendición escondida. Nada más. No te compliques la vida. No, porque yo le voy a poner un firulete a la palabra para que diga esto, entonces acá la vas a complicar, van a ser Ismael y vas a tener que cargar con Ismael. ¿Sí? Funciona así. Si Dios te dice, sé fiel, ¿qué tienes que ser vos? Fiel. ¿En qué, Señor? Sé fiel en buscarme todos los días. Amén, Señor, te voy a buscar todos los días. Voy a estar ahí. ¿Y qué más, Señor? Sé fiel en buscarme todos los días. No, pero algo más tengo que hacer. Sé fiel en buscarme todos los días.
No, pero algo más seguramente tengo que hacer. Decime, Señor, decime. No, se quiere buscarme todos los días. Como punto a partir de hacer eso. Y no querés que cante 3 canciones. Se quiere buscarme todos los días. Entonces, cuando eso lo cumplimos, Dios añade todo lo demás. No tenemos que hacer las cosas nosotros. Es Él en nosotros la esperanza de gloria. Es Él en nosotros. Amén. Cada vez que nosotros le agregamos algo a la palabra, la arruinamos. Entonces Dios es claro y le dice: al tiempo señalado de la vida, tu mujer va a abrazar un hijo. Y vos vas a saber lo que es el papá. ¿Sí? Dios sabe todo lo que vos necesitas. Dios sabe cuál es tu necesidad más grande en este tiempo. Dios lo sabe. Ahora, ¿Dios te está pidiendo algo? Sí. Bueno, conforme a esa palabra caminar. Conforme a esa promesa caminar. No agreguemos a las promesas de Dios cosas nuestras, las vamos a arruinar. Vamos a arruinar, vamos a generarnos problemas innecesarios. Caminemos en obediencia y todo lo demás Dios lo va a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede. Dios sabía que había debilidad en la vida de esta gente. Dios sabía, y sin embargo Dios dice: lo van a hacer, lo van a lograr. Lo van a lograr. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, Él multiplica las fuerzas, no vos. No yo. Él esfuerza al cansado. Imagínate llegar cansado un día y nada más. Y que de repente Dios te multiplique eso que te queda de fuerza. Porque Él es el que da esfuerzo, Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tremendo, ¿no? Cuando la duda quiera desenfocarte de lo que Dios te dijo, menciona la palabra nuevamente. Volvé a declararla, hablarla, declararla. Y entonces la fe, tu fe será fortalecida. Esa palabra de fe y confirmación que tuvieron los animó a hacer lo que tenían que hacer, además de creer para que la promesa se cumpliera. Abraham, Sara, ustedes van a tener que hacer algo. Presten atención a lo que tienen que hacer. Eso no lo voy a hacer yo. Porque Dios nos incluye, nos involucra en sus planes, pero la gloria siempre se la lleva a Él. ¿Qué tenían que hacer ellos? Bueno, no digan porque hay menores. Ya sabemos lo que tenían que hacer para que el hijo naciera. Ya sabían lo que tenían que hacer. El problema es que Abraham erró el blanco. Era por este lado, no por allá. Y Dios iba a sumar ahí. ¿Sí? Ellos tenían que hacer una tarea, ¿sí o no? Escribirle a la cigüeña. ¿Era esa? Amén. No. Ahora, esa era su parte. Dios iba a encargar del resto. ¿Qué tenés que hacer vos en este tiempo? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas en este tiempo? Pensá por un momento. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Eso que Dios te está pidiendo, hacelo. Hacelo. Porque ahí, detrás de esa práctica de la palabra que Dios te está hablando, vendrá tu bendición. Amén. Mientras algunos consideran las posibilidades naturales como un impedimento para lograr algo, otros las ven como una gran posibilidad. Es decir, mientras algunos se quedan, esto es imposible, otros dicen que es una buena oportunidad. Mientras algunos ven pérdida en algo, otros ven ganancia. ¿Está difícil la cosa? ¿Qué vamos a ver nosotros? Posibilidades, ganancias.
es que la cosa no está funcionando bien. Revisá cómo estás caminando. Revisá cómo estás caminando. Revisemos cómo estamos transitando estos días. Ya se está terminando, estamos a 24, queda una semana y se nos va a marzo. ¿Cómo estamos transitando este año? ¿Conforme a la palabra o conforme a lo que nosotros creemos que es correcto? Mientras algunos levantan su voz para quejarse de que está todo mal, otros piensan y dicen, ¡qué hermosa oportunidad! Mientras algunos levantan su voz para maldecir y declarar que todo está mal, que las cosas están mal, otros, llenos de fe, declaran, todo estará más que bien. Mientras algunos dicen, no me alcanza para llegar a fin de mes, otros declaran, mi Dios es un Dios exageradamente abundante. Nada me va a faltar. Mientras algunos viven con el ceño fruncido y todo el tiempo refunfuñando por lo que no es, hay otros que dicen, gloria a Dios por este problema, porque mi Dios es experto en situaciones críticas y con su ayuda lo venceré. Voy por mi milagro. Yo sé que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, porque algún travieso nos metió en la cabeza que los milagros ya no existen, que es de la iglesia primitiva, de la época antigua de la iglesia. Hace años que Dios dejó de atender por milagros. Ya no hay una agencia de milagros en el cielo. Se gastaron todos con la iglesia primitiva. Eso es lo que nos hicieron creer. Entonces cuando vos le hablas a la gente de un milagro, la gente te mira como diciendo, ¿milagro? ¿Posibilidades? Porque encima tenemos un sistema que nos enseña, que nos programa para hablar todo el tiempo mal. Imposible, imposible, imposible. Escuchá las noticias 10 minutos y te vas a dar cuenta que esos 10 minutos te envenenaron con todo el tiempo diciendo imposible. Está todo mal, la cosa no va a cambiar, bla, bla, bla. ¿Sí o no? ¿En qué grupo estás vos? ¿En el primero o en el segundo? ¿En aquellos que ven posibilidades aún en las complicaciones? ¿O en los que todo el tiempo están levantando la voz para decir que las cosas estarán mal? Número 2. Consideraron el tiempo cronos. El tiempo cronos. El relojito. Ya es tarde. Este relojito muchas veces condiciona nuestra vida. ¿Sí o no? Pensá en alguna promesa que Dios te haya hecho años atrás, que quizás todavía no se cumplió, y que vos considerás al día de hoy que ya no hay tiempo, que ya es tarde. No, ya, si no pasó antes, ¿por qué va a pasar ahora? No, pasó demasiado tiempo. Es mucho el tiempo que transcurrió. Ellos, mirá lo que dije, lo que dice el texto en realidad. Versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos. ¿Según quién? ¿Según qué? Según el cronos. No según Dios. ¿Sabías que para Dios el tiempo no existe? Porque Dios es eterno. Dios creó el tiempo para que nosotros pudiéramos organizarnos. A las 10 tenemos reunión, a las 12 estoy en tu casa, a las 3, Pero Dios no tiene tiempos. El tiempo de Dios es el tiempo kairos, el tiempo eterno. Cuando una palabra de Dios proviene de la eternidad, lo que hace es atraviesa el cielo, afecta nuestro cronos. Por eso Dios le dice a Abraham y a Sara, al tiempo señalado de la vida. ¿De qué vida? ¿De qué vida? De la vida humana, de la vida natural. Al tiempo señalado según el cronos de ustedes, a los 9 meses, voy a venir y voy a darles lo que están esperando. Pero en el cielo ya era una realidad. Dios estaba celebrando con Isaac. En lo eterno,
tu vida y la mía, ya está resuelto todo. En Cristo está todo resuelto. Por eso no tiene sentido que nos vivamos amargando porque nos faltan 5 pesos, 10 pesos, 1 millón de pesos. No tiene sentido. Porque cuando vos mirás hacia arriba, allá está todo resuelto. Por eso es, venga tu reino y que se haga tu voluntad acá en la tierra como allá. En Cristo está todo resuelto. Vivimos mal porque tenemos ganas de vivir mal. Esa es la purita realidad. Vivimos mal porque tenemos ganas de vivir mal. Porque cuando miramos a Cristo, vemos que en Él está resuelto todo. ¿Te falta algo? Mira a Cristo. En Él está lo que vos necesitas. No hay más bendición fuera de Él. Viste que esa es otra de las cosas que tenemos que revisar. A veces decimos, Señor, bendecime con esto. Pará, pedí a Cristo, te dice Dios. Fuera de Él no hay nada. Todo yo lo encapsulé en Él. Si vos tenés a Cristo, entonces estás completo, no necesitas más nada. Revisá los archivos y ahí vas a encontrar lo que estás buscando. Señor, dame una porción de tu espíritu. Pará, te lo doy completo. ¿Qué porción? Es como si yo le dijera a mi esposa, quiero una porción tuya. ¿Qué quiere? ¿Un brazo? No sé, te corto un... ¿De qué me sirve un brazo? La quiero completa. ¿Sí o no? Más te vale. Entonces, ya te di mi espíritu, te dice Dios. ¿Para qué me pedí una porción? No es que te lo fui dando en cuotas. Ya está. ¿Sí? Ahora, estos dos, según el Cronos, eran viejos. Según Dios, no. Dios no te ve como vos muchas veces te ves. ¿De qué me estás hablando? Que pasó el tiempo. ¿De qué tiempo? Señores, que se me va el tiempo. ¿Qué tiempo se te va? Hay que esperar el tiempo de Dios, no este. Dios dijo que te va a bendecir. Vamos a esperar. Señor, creemos que vos nos vas a bendecir. Vamos a esperar tu tiempo. Lo que pasa es que va avanzando el tiempo. Ya estamos terminando marzo. Increíble. ¿Y? Esperemos el tiempo de Dios. Amén. Porque podemos apurarnos y meter la pata. El tiempo de Dios es perfecto para nuestra vida. El tiempo de Dios. Mirá lo que dice Hebreos 11, 11 y 12. Hebreos 11, 11 y 12. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo como estéril, dice, recibió fuerza. ¿De dónde? ¿De quién? De Dios. ¿Para qué? Para concebir. Mirá lo que dice, y dio a luz aún fuera del tiempo. ¿De qué tiempo? Fuera de ese tiempo. Cronos, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Qué importa si el tiempo Cronos avanza? Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Punto. Esa tiene que ser nuestra confianza. Si Dios dijo que te va a bendecir, no importa cuánto tiempo Cronos haya pasado, importa que Dios siga estando metido ahí. Eso me tengo que asegurar, que no me moví fuera de su voluntad. El tiempo Cronos, le decía a Sara y Abraham, es tarde, ya no pueden. Resígnense, olvídense de que pueda suceder algo. Viene Dios y le dice, en el tiempo de la vida, al tiempo de la vida, van a tener lo que desean. Esperemos en el tiempo de Dios. Aprendamos a esperar. Si Dios dijo que nos va a bendecir con algo este año, esperemos el tiempo de Dios.
No importa si pasa un año, 2 años, 3 años, no importa. Al tiempo de la vida, al tiempo que Dios haya prometido, va a suceder. Va a suceder. Amén. Porque Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra, a sus promesas. Dios no se olvidó de nuestras vidas. Dios sabe cuándo late en nuestro corazón algún sueño, algún proyecto que queremos abrazar. Dios sabe. Dios lo sabe. Pero Él tiene un tiempo. Y ese tiempo lo único que tiene que generar en nosotros es dependencia de Él. Amén. ¿Cómo lo vamos a obedecer? ¿O cómo vamos a transitar? Obedeciendo. Manteniendo el cielo despejado. Que no se acumulen nubes. ¿Sí? Amén. Número 13. El número 1 era las posibilidades naturales. Miraron las posibilidades naturales. Número 2, el tiempo cronos. Consideraron el tiempo cronos. Número 3, consideraron sus debilidades. Sus debilidades. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, dice. Versículo 12, Hebreos 11:12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, consideraban sus debilidades. Así se veían ellos. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿cuántas veces vos miraste tus debilidades y dijiste, Dios conmigo se equivocó? Y Dios vino y te dijo, yo te voy a bendecir, yo quiero hacer esto con vos. A pesar de lo que la gente diga, a pesar de que se rían, se burlen, yo voy a hacer esto con vos. Vos miraste tu debilidad, esa con la que luchaste o quizás estás luchando todavía, y dijiste, Dios se equivocó conmigo. No, es imposible que Dios haga algo conmigo. Yo tengo debilidades, tengo mis cuestiones, es imposible que Dios cuente conmigo. Dios, conmigo te equivocaste. ¿Vos creés que Dios no está al tanto de esas debilidades? ¿Vos crees de verdad, crees que Dios no ve esas debilidades, no sabe cuáles son esas debilidades? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Sansón luchaba con la lujuria? ¿Y por qué lo eligió? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Vos creés que David no sabía, el rey David no sabía que iba a encontrarse con una debilidad o de repente se olvidó que era el rey? No. ¿Vos creés que Abraham, Dios no estaba al tanto de la debilidad de él cuando viene y le promete que le va a dar un hijo? ¿Y por qué Dios sigue adelante? Si Dios ve que en cualquier momento vamos a fallar, ¿por qué Dios sigue adelante? Porque Dios no está mirando la debilidad como vos y yo la miramos. Dios está mirando lo que Él puede hacer a través de hombres falibles, mujeres falibles, como vos y como yo, para que cuando eso ocurra, la gloria sea para Él y que nadie pueda jactarse delante de Él diciendo, yo lo logré. Entonces, cuando Dios bendice a estos dos que ya estaban fuera del tiempo cronos para lograr algo, la gloria, ¿quién se le va a llevar? ¿Abraham? ¿Sara? No. Dios. Si logramos algo es porque Dios lo permitió. Porque cuando no había fuerzas, Él nos dio las fuerzas. Porque en medio de la debilidad, Él operó para que pudiéramos alcanzar lo que queríamos. Porque cuando no había recursos, Él fue nuestra provisión. No hay manera de que algo pueda salir mal en nuestra vida si nosotros creemos a las palabras que Dios nos está dando este tiempo. No hay manera de que la cosa funcione mal si caminamos sobre la palabra de Dios. Si algo está saliendo mal en nuestra vida es porque nosotros no estamos siguiendo obedientemente lo que Dios nos está hablando. Amén. Estas personas tuvieron debilidades parecidas o iguales a las tuyas y mías. Pensá en una debilidad con la que quizás estás luchando en este tiempo. Un mal pensamiento, duda. Pero esta gente también dudó. Sara se rió.
con incredulidad, después se rió con fe. Ahora lo vamos a ver. Pero tuvieron sus debilidades, sus luchas. Dejemos de idealizar a la gente que está en la Biblia. Dios nos describe con nombre y apellido. Este luchaba con las debilidades sexuales. Este, que era el rey, miró a una mujer que se estaba duchando en la ventana del frente. Este otro, le dije clarito, se ve que era medio sordo, le dije clarito, con tu mujer te voy a dar un hijo. Se acostó con la esclava. Este otro, mejor ni hablemos. Este que le dije que me iba a negar, dijo, no te voy a negar. Me terminó negando. Eran hombres y mujeres como vos y como yo. Para que cuando la cosa suceda como Dios lo dijo, la gloria sea de Él, no nuestra. ¿Amén? Amén. ¿Dios puede hacer entonces algo al respecto con nosotros? Claro que sí, tenemos esperanza. Esta gente no fue mejor que vos y yo. La única diferencia que tuvieron fue que creyeron en las promesas de Dios. Ellos empezaron a creer que era demasiado tarde como para que Dios les regalara un hijo. Entonces Sara se ríe. Deja que se rían los que no creen que Dios todavía te puede bendecir. Déjalo. Cuando alguien diga, no, olvídate, vos mirá en el cine, algún día me vas a venir a pedir que te dé de comer. Fue lo que pasó con José y los hermanos. Los hermanos se rieron de los sueños de José. Y al final de la historia, José ve que los hermanos vienen resentidos, dolidos, amargados, frustrados, decepcionados de la vida y les dice, coman muchachos. Yo soy ese del que ustedes se burlaron aquella vez. Ustedes me quisieron matar, ustedes quisieron hacer toda clase de mal contra mi vida. Pero Dios encaminó todo esto, ¿para qué? Para que hoy mucha gente pueda ser salva. Dejá que se rían de tus sueños. Dejá que se burlen de tus proyectos. Déjalos. No te defiendas. Camina en obediencia a la palabra de Dios y Dios lo va a cumplir. Amén. Versículo 13, Génesis 18. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dios la ve reírse porque Dios todo lo ve, nada se le escapa de su mirada y le dice a Abraham, hey viejo, ¿de qué se ríe tu germen? Porque Dios habla como nosotros muchas veces, para que entendamos. ¿De qué se ríe tu señora? ¿De qué se ríe tu esposa? ¿Por qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿Hay algo imposible o difícil para mí? Esa tiene que ser nuestra respuesta. No hay nada imposible para Dios. Cuando alguien te pregunte, no, lo que pasa es que esto es imposible. No, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Deja que se ríen de tus sueños, que se burlen si quieren. Pero algún día tendrán que ver cómo Dios te bendice grandemente. Tus debilidades, mis debilidades no son un problema para el Dios de los imposibles. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Aunque haya quienes se rían de ellos. Sara se rió primero incrédula ante la posibilidad de que algo ocurriera. Porque vio todas esas barreras naturales, el tiempo, sus debilidades, las vio todas. Se rió. Pero después se rió con fe. En Génesis 21:6 dice, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Cuando esto ocurrió, Sara entendió que era Dios fiel a su palabra. Y que lo único que Él requería era que ellos creyeran. Dios no te pide otra cosa, simplemente que creas. Que Él todavía puede hacer algo a tu favor. ¿Amén? Amén. Eso es lo único que Dios espera. Perdemos demasiado tiempo enfocándonos en lo que los burladores dicen, en los que se ríen de nuestros sueños. Perdemos demasiado tiempo, le destinamos demasiado tiempo. No le dediques tiempo importante de tu vida a gente que se burla de tus proyectos, de tus sueños y de tus metas. Algún día verán cómo Dios cumple con lo que te ha prometido. Al tiempo estipulado de la vida, vendré a ti y te voy a bendecir. ¿Qué te ha prometido Dios hacer?
¿Qué es lo que quema en tu corazón en este tiempo? Derribar las barreras naturales, las barreras del tiempo cronos, quemar tus debilidades, porque Dios no considera eso, para ver si te bendice o no. Su palabra tiene que ser más que suficiente para cada uno de nosotros. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.